Enseñanzas bíblicas. Diseminando la palabra de Dios por la tierra. Con el pastor Octavio Concepción. En esta ocasión, estudio panorámico del libro de Job, primera parte. Hola, bienvenido a su fascinante estudio de las Sagradas Escrituras. Nos gozamos verdaderamente en que usted tenga la preferencia de acercarse a estudiar las Escrituras a través de nuestro servicio, al cual queremos honrar siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En este día estaremos estudiando uno de los fascinantes libros del Antiguo Testamento, como es el libro de Job, un libro que muchas veces cualquiera puede perderse, y especialmente en los 3 primeros capítulos, que es una introducción. A partir de allí entramos en el fascinante mundo de la poesía narrativa, y que allí es donde está realmente todo el meollo y el contenido ante la pregunta de un ser humano que, igual que usted y yo, cuestionamos situaciones que cuando nos llegan a la vida, como es el dolor, el sufrimiento o alguna situación, llegamos nosotros incluso a preguntar, al igual que hace el autor del personaje llamado Job, que interroga a Dios preguntándole por qué él sufre cuando es un hombre justo. Queremos únicamente en este pequeño espacio introducir la parte para que usted tenga un vistazo panorámico acerca de este libro, que indudablemente nos ayudará a comprender en nuestro quehacer pastoral y también en nuestra vivencia diaria como seres humanos, que a diestra o siniestra siempre estamos en contacto con el dolor, el sufrimiento o una enfermedad, y de repente no sabemos qué decir. Primeramente quiero decirle que el libro de Job lleva un nombre muy fascinante, muy interesante, porque el libro de Job aparentemente está dentro del canon, el canon hebreo, específicamente en la tercera parte de los Ketuvim, o sea, libros de los escritos de los hebreos, pero realmente el libro de Job no es de un personaje que podamos decir que tiene una familiaridad o un contacto con el pueblo de Israel. ¿Cómo usted dice eso? Bueno, primeramente el nombre no tiene ninguna connotación con el lenguaje hebreo, sino que sencillamente su nombre suena un poco polémico y extraño, porque su nombre significa enemistad, significa alguien que está en pleito. Me gusta más la traducción de la raíz, donde posiblemente se derive la palabra Yov en hebreo, que tenga que ver con el árabe, que significa alguien que hace arrepentimiento, alguien que hace penitencia, porque al final en el capítulo 32, versículo 5, vamos a encontrar la confesión de un Job diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bueno, es interesante que en el libro de Job no aparece la tierra de Eretz Israel o la tierra de Israel. No aparece sacerdote, no aparece Cohen, no aparece templo, no aparece de repente un tipo de una religiosidad judaica elaborada como la vamos a encontrar en otros libros como Isaías, como Ezequiel o en el Nuevo Testamento, sino que encontramos realmente una confesión muy primitiva, a la que los grandes eruditos de la Biblia han llegado a creer de que es posiblemente contemporáneo a un hombre llamado Abraham. En Ezequiel capítulo 14, verso 14, aparece Job juntamente con Noé y con Daniel. La pregunta ¿sería Job un personaje bastante de la época de Abraham, de una época bastante alejada en el entorno de la nación de Israel, y que el pueblo de Israel en un momento dado encontró en este patriarca, porque Job es un patriarca ya que tiene mucho ganado, mucha familia, y vive una vida completamente de muchos años, rebasando más allá de los 100 años? Quiere decir que en un momento dado, según lo que dicen los grandes eruditos de la Biblia, Job pudo haber sido un personaje de carne y hueso que vivió en la época de Abraham, o posiblemente mucho más antiguamente que Abraham,
pero que posteriormente en la época posexílica, alrededor del año 532, o algunos llegan a decir que en el año 250 antes de la era cristiana, posiblemente allí en unos escribas, sacerdotes del templo, pudieron encontrar este personaje como un instrumento para preguntarle a Dios el por qué el ser humano sufre, específicamente por qué sufre el inocente. ¿Acaso Dios no es un Dios de recompensa? O como decía un gran escritor, Dios muchas veces presentado aún en los predicadores, en los sacerdotes, dentro de la religiosidad, como un Dios que recompensa y que castiga, como el Dios de la zanahoria y el Dios del palo, así como usted lo escucha, como aquel animal, si va caminando, ve la zanahoria y como se porte bien, al final recibe la zanahoria, pero donde se porta mal, recibe el palazo. Creemos de que hacemos justicia a ese tipo de lectura bíblica y creemos que hacemos justicia a ese Dios al que lo ponemos únicamente como el verdugo o como el que irrumpe en la historia para interrogar al ser humano. Dios está por encima de tus comentarios y opinión, porque Dios es un Dios al cual no se circunscribe a nuestra doctrina ni nuestra confesión teológica, porque la Biblia nos habla que Dios es un Dios de amor. Queremos entrar de lleno en el fascinante estudio del sentimiento humano y de la identificación del dolor del Dios en la experiencia humana.